empezar la segunda temporada de La Unidad, que llega hoy ya a todas las pantallas de España que tengan Movistar. Em, la primera fue un puñetazo en el estómago en el buen sentido, es decir, nos dejó a todos bueno, muy pendientes del televisor, de cada episodio, de algo que conocíamos de haberlo leído, pero no sabíamos muy bien cómo actuaban las unidades antiterroristas. Y vimos a una serie de personajes que también son seres humanos, no solamente policías que se dedican a detener a estos terroristas fundamentalmente islámicos, etcétera, para adentrarnos en una historia apasionante. La serie tuvo un éxito bueno, inmenso, todos lo sabemos. Se habló mucho, se sigue hablando de La Unidad, y era casi lógico que Movistar apostase por esta segunda temporada. A mí es una temporada, tengo que reconocerlo, que me gusta más casi que la primera, primero porque conozco a los personajes, con lo cual ya no hace falta que me expliquen nada, ya entro directamente en lo que me proponen, que primero siempre hay una resolución de caso y luego ya vamos al caso central. Y esta da mucho más miedo porque los terroristas tienen un solo objetivo, y ese objetivo está dentro de La Unidad. ¿Marcos? Salgan ya mismo de donde estén. Carla, ¿qué pasa? Vienen a por nosotros. Con nombre y apellido. ¿Has visto cómo mataban a tu compañero? Miriam, eres humana. Más en Movistar. A partir de hoy tenéis toda la serie colgada, los 6 episodios. Tengo el placer inmenso de por fin encontrarme con Natalie Poza, que llevaba un montón de tiempo desaparecida de mi vida, no de mis ojos, pero sí de mi vida. Ay, Y es un placer inmenso encontrarme contigo, querida. Inmenso, siempre, siempre. Rematar esta promoción a tu lado es un privilegio. Pues me gusta mucho que estés aquí, que defiendas una serie de muchísima calidad y un personaje maravilloso. Y tengo a mi lado a un actor que no conocía personalmente, pero sí a través de La Unidad y de alguna película que sí nos llegó, que incluso fue coproducción, no hace mucho, yo creo que hace ya un tiempo que vi esa película, que ahí te descubrí, y luego ya vino La Unidad, que es Michel Noel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy... Con ese jet lag que te entre jet lag y resaca, porque ayer tuvimos la premiere, así que, pero muy Tenemos feliz. resaca emocional. Muy feliz, porque, como dijiste vos, la mayoría de la gente está viendo en la segunda temporada un salto de calidad. Y eso es maravilloso, porque para mí la primera temporada ya era perfecta, ¿no? No había nada que reclamarle. Y esta, sin embargo, ha descubierto por dónde ir para darnos más emoción y que los personajes crezcan muchísimo. Así que muy feliz. No me extraña, que puedes sentirte feliz además del trabajo que realizáis. Natalie, este personaje va a tener por primera vez miedo. Mucho miedo, sí. Y ahí está el punto débil. Sí. Y la inseguridad que no tenía en la primera. Y eso me pone muy nervioso. Sí, yo creo que todos, vamos a ver los puntos débiles de todos, ¿no? Ayer precisamente, después en la premier estaba la unidad real antiterrorista española. Estuvimos con casi todos ellos, vinieron al cine a compartir y luego tuvimos su feedback, ¿no? Y seguíamos hablando yo sigo rascando y explorando a ver qué pasa dentro de esas cabezas y de esa vocación tan brutal que tienen, ¿no? Y hablando con la que sería mi alter ego en la vida real, me decía, ¿no? Que a pesar de que puedan amenazar lo que más te duela, siempre la misión va por delante, ¿no? Hay que reponerse rápido y seguir adelante. Tienen una manera de contener hasta el mayor de los terrores muy particular, ¿no? Yo no sé si tendría la valentía de hacer lo que hacen. Y es verdad que Carla, en este caso, a lo largo de bastantes episodios sigue negando que tiene que proteger a los suyos, separarse de su propia familia, precisamente para poder protegerlos, ¿no? Le cuesta reconocer que el peligro está en casa, le cuesta, aunque sigue haciendo lo que tiene que hacer profesionalmente, le cuesta internamente reponerse al dolor de tener que separarse, por ejemplo, de su hija y vivir aislada y tener que lidiar con que hay un topo dentro de la propia unidad y se tienen que vigilar unos a otros. Pero todo esto está basado en hechos reales, todo esto ha ocurrido en la realidad y todo lo que contamos
afortunadamente para la ficción y no tanto para la realidad, son cosas que ellos viven muy de cerca. Por eso da mucho miedo. Por eso Porque da miedo, sabemos, sí. porque Sí. eso sabemos. Hay una cosa que une a los dos personajes, Michelle, y es la duda. La duda personal y emocional de esta segunda temporada es tremenda en los dos. Los dos la van a vivir de distinta forma, pero la duda está continuamente ahí. Sí, la duda y creo que esto que decía Nati de la negación, ¿no? Hay una negación muy grande también en Marcos en esta temporada. Él es un idealista total y así como en la primera temporada no podía creer que se estuviera destruyendo su familia, ¿no? En la vida personal, en esta temporada no puede creer la posibilidad de que haya un infiltrado en su familia profesional, porque la unidad es una familia. Cada uno tiene que estar haciendo bien su trabajo para cuidar del otro y por eso también es tan fuerte el final del primer episodio, ¿no? Donde uno de la familia cae. Y ahí lo vamos a dejar, ¿eh? No hay que hacer ningún spoiler. No, no, no. Que si no, Pero luego es todo muy se nos inesperado, enfada. es verdad que hasta para nosotros leyendo el guión, cuando empezamos a plantearnos la segunda, yo no daba crédito, ¿no? Los que son unos terroristas son los guionistas de esta serie y los creadores, porque te ponen en un lugar, en el punto más alto del riesgo y hacen que el espectador nos acompañe, porque además en esta segunda se han ocupado de acompañarnos hasta técnicamente, de manera que ves el mundo a través de los ojos de ellos, ¿no? Estás dentro de ellos. Sí, porque los personajes te cogen de la mano Sí. y Sí, vas con sí, ellos. vas con Porque ellos, no sí. sabes qué va a pasar igual que les pasa a ellos. Sí, sí, sí. No sabes sí. qué va a pasar. No hay opción, porque en principio no hay opción hasta que se va desarrollando la historia. Con lo cual, por eso no puedes, estás con un episodio que es ver el otro. Sí, sí, sí. De verdad, sé que eso es una locura, no lo hagáis, tomároslo con calma porque la vais a disfrutar más, pero verte los 6 episodios de golpe, como me pasó a mí, es un bombardeo tremendo. Es decir, Sí. tomároslo con calma, no os pasa nada, la vais a ver tranquilamente, por lo menos verlo en 2 tandas, Sí, para que la a nosotros disfrutéis nos más. hicieron ver, Michelle no estaba en Madrid, pero nos hicieron verlo en pantalla grande los 6 seguidos. Y yo cuando terminé estaba en un estado, si yo ya soy exagerada para todo, llorando, y me decía nuestro director de Movistar, nuestro productor, Domingo Corral, pero tú ya te has leído los guiones. Digo, ya, pero no es lo mismo, ni siquiera rodarlo, que ver luego lo que además tú no has rodado, ¿no? Ver a tus compañeros vivir lo que viven. Yo hay muchas órdenes que doy, pasan cosas, pero no las veo. Claro. Y verlo y oírlo es muy, muy impresionante. Sí, no, en eso es bastante impactante, Sí. por eso te digo que me gusta mucho. ¿Sabéis otra cosa que me gusta mucho de la segunda? Es los afectos, que en la primera no había tanto. En esta los personajes centrales necesitan afectos. Va a haber varias tramas desarrolladas, la tuya con una compañera, la tuya que necesita que la toquen, fundamentalmente que la toquen, porque necesita ese afecto, la llegada de un bebé que en otro de los personajes que no sabe muy bien cómo gestionar esa maternidad con el trabajo, con el miedo, etcétera, pero todo tiene que ver con los afectos, que no ocurría tanto en la primera. Y yo creo que eso es algo muy fundamental para los propios personajes y sobre todo para los actores, porque os da otra posibilidad, ¿no? Sí, totalmente. Nos dio otra posibilidad de expresar aristas que no habíamos conocido de los personajes. En particular de Marcos, a mí me gustó mucho esta temporada porque siento que es donde finalmente lo conocemos a él, ¿no? Había algo en la primera temporada que él estaba muy atravesado por lo que pasaba en su vida personal y no terminábamos de ver tan bien cómo era él, ¿no? De hecho, todos sus compañeros lo miraban extrañado a Marcos en la primera temporada. Y en esta segunda temporada nos encontramos con un hombre ya rehecho, un padre soltero, viviendo la vida lo mejor que puede, pero volviendo a tener su carisma, su personalidad, su alegría, y esto, bueno, y sí, la posibilidad de buscar nuevamente un amor, ¿no? Y a ti, Natalie, el personaje se da la oportunidad de que la toquen. Sí, además yo creo que en esta temporada se entiende todavía mucho más cómo ellos intentan tener una vida normal, pero no pueden, ni se lo pueden permitir, ¿no? Hay secuencias donde hasta nos salía de manera improvisada. Hay una cena con el personaje de Félix Martínez
donde estamos en un restaurante, ¿no? Y miramos al resto de los comensales que hay en otras mesas diciendo, aquí la gente está viviendo el momento, un momento de ocio, después de trabajar nosotros tenemos que estar localizables con el teléfono encendido, siempre hay que ir por delante, ellos no pueden bajar la guardia, no pueden llevar una vida normal. La que está embarazada se tiene que plantear, le voy a dar una vida. Esta es una vida para un niño, ¿no? ¿Qué vida le voy a dar? Pero les puede la vocación. Y luego creo que hay algo muy alineado con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hablábamos con nuestro director, que de alguna manera esto del coronavirus también les afectó para escribir. Ellos se nutren mucho de lo que pasa ahora para escribir. Si no, no haríamos otra temporada. Si ellos no se sienten inspirados por lo que pasa, no se ponen a escribir lo que viene, ¿no? Y hay algo de ese aislamiento, de ese sospechar de los unos de los otros, que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, al final, todos necesitamos de encontrarnos, de tocarnos, de sanar de alguna manera, pero en compañía, ¿no? Y para ellos es muy difícil, ¿no? Cuando se ven disgregados, ¿no? Porque la unidad se nutre precisamente de cuidarse ellos para cuidar de esa criatura que son. Al final todos son uno, ¿no? Y los terroristas son muy listos, porque la manera más inteligente de atacarles es teniendo que separarles. La pequeña debilidad. Sí, exactamente. Es de una sofisticación muy, muy maquiavélica. Pero ahí están. Ahí están. Y por eso actúan así. Sí. Hay una cosa que me gusta mucho que hacéis, en ese caso los dos, como actores, es trabajar desde el silencio. Porque normalmente, como toda la serie se habla mucho, etcétera, pero aquí hay muchos silencios. Y se trabaja desde el silencio y tenemos que entender, y yo creo que se entiende perfectamente, al menos yo sí, lo que les pasa a los personajes. ¿Cómo trabajáis desde el silencio? ¿Cómo habéis trabajado eso? Qué linda pregunta. Bueno, es el trabajo más bonito quizás que tenemos, ¿no? Y tiene que ver con todo el momento previo y quizás de mayor soledad de cada actor. Ese momento donde empezamos a crear al personaje desde dentro y entender lo que está atravesando y entender por todo lo que está siendo atravesado en ese momento. Y bueno, qué bonito que llegue, porque siempre está esa duda también, ¿no? Al hacerlo, de decir, bueno, yo confío en esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, y bueno, qué bonito que del otro lado la comunicación haya llegado a su fin. Sí, luego hay también una cosa que es de escritura, ¿no? Hay algo, y desde dónde escuchan los personajes. A mí hay unas secuencias que ayer precisamente lo hablaba con Beto Marini, que es nuestro jefe de guión, que se agradecía mucho, por ejemplo, que a Carla la colocaran en una consulta de psicóloga, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí me muevo bien porque voy bastante a terapia, pero que esta mujer tenga que ir a terapia porque lleva a su hija, ¿no? A ver cómo sobrelleva el hecho de que la niña lleve escolta, tal. Lo torpe que está esta mujer sentada frente a una terapeuta y cómo la escucha desde el mayor de los estupores cuando le plantea, ¿no? Temas que ella ni se plantea, ¿no? Yo creo que ahí casi tiene más miedo que llevando una operación a nivel internacional de un peligro como es llevar la unidad, ¿no? Y esos pequeños momentos que para personas que hacemos otros oficios son naturales, para ellos son muy peculiares y ahí es donde vemos, ¿no? En esos silencios y esa manera de escuchar pues cómo son por dentro, ¿no? Entonces, si eso se ve, es un milagro. Yo por lo menos lo veo, y por eso os lo he comentado. Como veo por primera vez el miedo en los personajes, el miedo. El miedo no solo a lo desconocido, sino a lo personal. Tú lo apuntabas ya en el encuentro con la psicóloga, pero en un montón de secuencias hay miedo, mucho miedo, y eso se palpa. Sí, o fue por lo menos en el trabajo de lo más desgastante. Quizás lo más desgastante para actuar fue eso. Me acuerdo mucho las secuencias que filmamos del último capítulo, que no vamos a adelantar, pero que hay un operativo muy, muy grande y muy importante. Y creo que es el momento de mayor miedo de nuestros personajes, sin lugar a dudas. Yo volví a casa todos los días destrozado. O sea, ¿sabes? Podría haberme hecho una escena de acción, correr, saltar, no sé qué. Nunca había vuelto tan destrozado, aparte físicamente, de haber cargado con todo ese miedo, ¿no? Porque al final, si bien estamos actuando, por supuesto, la emocionalidad, el cuerpo emocional y el cuerpo físico está a disposición de eso y se afecta.
Sí, es muy bonito porque además para mí fue un... Yo creo que el personaje de Marcos y el de Carla ofrecen también un reencuentro que el espectador va a entender por qué se han amado, por qué trabajan juntos, qué tipo de padres son, cómo se quieren, y yo eso lo fui descubriendo y yo creo que salí de una manera, perdón, uy, qué horror. Tranquila. Quiere que lo Salió de una nombres. manera muy orgánica a lo largo de ese terror que iban viviendo juntos, y yo me encontraba siempre que cuando me giraba en toma, aunque no estuviera planificado, siempre me encontraba con Michelle detrás, guardándome las espaldas, sosteniéndome de alguna manera, y que eso bueno, pues es la magia de rodar y de estar presentes y pendiente de tu compañero, ¿no? Y surgió algo muy hermoso que para poder sostenernos precisamente en ese dolor, en ese terror, en esa alerta extrema, saberte sostenida por el personaje y por supuesto por tu compañero, ¿no? Que eso ya es cuando tienes los personajes muy pegados a la piel y ya van solos, ¿no? El amor, que no hemos Sí, hablado de ello, el es amor. también fundamental en esta historia. No solamente me refiero al amor en pareja, sino el amor. El amor al compañero, el amor a la verdad, el amor a las personas, el amor que pudo ser y no es, pero que existió. Y eso está muy bien contado también en esta temporada, el amor. Sí, y hay algo también bastante terrible del amor en esta temporada que a mí me gusta, me parece un acierto porque quita a los personajes que interpretan, digamos, el lado terrorista, los quita de ese lugar más maniqueo, ¿no? Donde uno puede descubrir el porqué de eso que ocurre. Y al final también es el amor lo que lo mueve. Luego, Eso sí. luego lo expresa muy mal, ¿no? Pero al final lo que despierta a esta bestia que viene a atacarnos es un dolor muy grande de una pérdida afectiva de las más cercanas. ¿Cómo se gestionan las emociones? Me refiero ya como actores a la hora de interpretar estos personajes. Porque las películas, ya sabemos todos, o las series no se rodarán por orden, y esto tiene un proceso dramático del personaje en sí que va a durar bastante. ¿Y cómo gestionáis? ¿Cómo habéis gestionado? Porque es que es muy emocional, como decía al principio, esta segunda temporada. ¿Cómo la habéis gestionado? ¿Cómo la habéis trabajado? La verdad es que a mí me impacta más después, al tener que verlo, como que revives emociones, porque en el fondo es lo que te decía, son personajes que llevas pegados a la piel. Sí, por eso. Tú le has dicho a cada célula de tu cuerpo que tiene que pasar por esos lugares, ¿no? Por eso siempre algo se queda, como dice Michelle, ¿no? Si trabajas un tipo de escenas, te puedes ir a casa desgastado. Pero es verdad que rodando es un juego y es muy placentero. Es decir, sabemos... tenemos que saber, un ejemplo clarísimo, por contaros algo divertido, es Alba, la actriz que hace de nuestra hija, ¿no? No voy a desvelar en qué momento, pero hay un momento en el último capítulo que yo estaba siempre preocupada por cómo se encontraría la niña, y la manera que tenía ella de soltar la emoción más, expresar su dolor, su miedo, lloraba, y en cuanto cortaban hacía un chiste de lo que estaba haciendo, ¿no? Se lo tomaba como un juego, entraba y salía muy rápido porque ella sabe que y no quiere entrar no se va a poner a tener pensamientos elevados sobre lo que está pasando en la secuencia, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros. Siempre hay que mirarse en los niños porque tienen una capacidad de entrar y salir muy juguetona y muy sana. Y yo creo que para nosotros en el fondo es un placer hacer todo esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tienes que equilibrar, ¿no? Siempre hasta dónde juegas y qué es lo que te llevas a casa. Pero en realidad hacerlo es muy placentero, verlo ya es otra cosa. ¿Te pasa lo mismo, Michelle? Sí, me vino a la cabeza una frase que decía una actriz amiga de Argentina que decía, hagamos que jugamos y juguemos en Y serio. juguemos en serio, por supuesto. Sí, además el hecho de que retratemos una realidad que existe hace que nos comprometemos a jugar más en serio todavía, ¿no? Porque estamos hablando de temas, de una realidad muy compleja y de la parte más oscura y más terrible de nuestra sociedad también. Entonces hay una responsabilidad mayor, ¿no? Estamos llegando ya al final porque estamos prácticamente media hora hablando. Wow. Hoy se me pasa muy rápido. De Sí, a mí verdad. también. Yo quiero daros las gracias porque sois muy generosos a la hora de brindar un trabajo espléndido
absolutamente espléndido, tanto vosotros como el resto del reparto. Estáis aquí en representación de todos ellos, de esa unidad, nunca mejor dicho, que habéis formado todos los actores y personajes de esta segunda temporada en Movistar de la unidad. Es un trabajo tan hermoso, tan difícil, tan maravilloso, que desde el minuto 1 yo me olvido que conozco a Natalie y me olvido que ya te había visto en otras cosas. Me creo el personaje, me cojo de vuestras manos y digo, a ver dónde me conducen estos, sabiendo que me van a producir mucha tensión, pero también mucha emoción. Y eso es con lo que me quedo. Así que disfrutarla, la vais a disfrutar muchísimo, no hagáis lo que yo, insisto, mirárosla por lo menos en dos tandas, porque la vais a disfrutar muchísimo más, os vais a fijar más, porque además es una serie con una producción espléndida, con un montaje increíble, que parece incluso que tiene mucho más dinero con el que habéis rodado. Bueno, pues yo creo que es el mejor momento para deciros ya adiós dentro del programa del cine. Vamos a volver la semana que viene, ya desde Málaga, porque allí se produce ya 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 25 años que llevo asistiendo a ese festival de cine en español de Málaga, y este es el mejor colofón. Nos vamos con la banda sonora también de una película española, El mundo es vuestro, y os decimos eso, esperamos la semana que viene aquí en el radio para hablar de cine, de tele, de lo que sea necesario para que disfrutéis, que es de lo que se trata. Y el cine, por favor, en pantalla grande, no os lo perdáis. Además es muy seguro, no pasa nada. Muchísimas gracias. Tele, pero el cine en pantalla. En pantalla grande. Muchas gracias, un placer inmenso. Yo lo sé, un besito muy muy fuerte. Encantado de conocerte. Lo mismo, muchísimas gracias por recibirme aquí. Supongo que llegará tu cine a España, que tú podrás venir y que podrás hacer cine con nosotros también. Que así sea. Muchas gracias. A ti.